A ver, pensemos en un documento, uno que de verdad pueda cambiar el rumbo de una vida, que pueda ser la llave para una vivienda, para un apoyo educativo o para la protección que una persona mayor necesita. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno con ese documento, el informe social. Y es que, ojo, es una de esas herramientas que a menudo se ve como simple burocracia, pero que en realidad es de lo más potente que tiene el trabajo social. Y no, esta pregunta no es para nada una exageración, ¿eh? El informe social tiene ese peso, de verdad. Porque no estamos hablando solo de rellenar un formulario, no. Es un instrumento técnico que influye directamente, pero directamente, en que una persona o una familia pueda acceder a sus derechos, a recursos o oportunidades, que al final pueden marcar un antes y un después en su vida. Vale, y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en la diferencia. Por un lado, la visión más común. Es papeleo, un trámite y ya está. Pero por otro, la realidad profesional es un instrumento de diagnóstico. Y ojo, que esto no es un simple juego de palabras, ¿eh? Es la diferencia abismal que hay entre apuntar datos en una lista y tener una herramienta para el cambio social. Entender esto es que lo es todo. Muy bien, pues para entender de verdad de dónde le viene todo ese poder al informe social, tenemos que ir directos a su corazón, ¿no? Al núcleo, a esa pieza que hace que todo encaje. Y esa pieza, como vemos aquí, es el diagnóstico social. Vamos a ver qué es esto exactamente. Fijaos muy bien en la definición, porque tiene miga. No dice listar problemas, ¿verdad? Dice interpretar una situación. Esto es clave. El diagnóstico social es, en esencia, un juicio profesional que lo que hace es conectar los puntos. O sea, coge los hechos, lo que se puede ver y comprobar, lo une con el contexto personal de cada uno y le aplica un análisis técnico para construir una explicación que tenga sentido, una explicación de esa realidad. Por eso se dice que no es solo saber el qué está pasando, sino entender el por qué. Y esto nos lleva a una frase que es, bueno, es que es contundente y lo dice todo. Sin un diagnóstico social, no hay informe social. Así de claro. Sin esa parte de análisis, de interpretación, el documento se queda en un cascarón vacío. Sería solo una lista de datos, sin más. El diagnóstico es de verdad el alma del informe. Es lo que le da validez y sobre todo un propósito. Vale, entonces, una pregunta lógica es, ¿por qué es algo exclusivo del trabajo social? ¿Qué lo hace tan específico? Pues la respuesta está en que necesita una combinación muy particular de tres cosas. Por un lado, una metodología para investigar y comprobar los hechos. Por otro, la capacidad de analizar y dar sentido a esos hechos. Y por encima de todo, y esto es lo más importante, necesita un marco ético que ponga siempre en el centro la dignidad y los derechos de las personas. Perfecto. Ya hemos visto el qué es. Ahora toca ver el cómo se hace. Porque claro, un documento así no se improvisa. Para nada. Sigue una estructura muy metódica, súper rigurosa. Podríamos decir que es casi como el plano de un arquitecto, ¿no? Un plano para construir una solución. Y el recorrido, como se ve, tiene toda la lógica del mundo. Primero, la base de todo, el encabezado, quién hace el informe y de dónde ha sacado la información. Después pasamos a la descripción, que son los hechos puros y duros, lo que se puede verificar. Y entonces llegamos al núcleo, al paso 3, la interpretación. Aquí es donde entra el diagnóstico social del que hablábamos. A partir de ese diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues el paso 4, una propuesta, un plan de acción. Y por último, el cierre. La firma, que es la que responsabiliza al profesional, y todas las garantías legales. Es un proceso súper transparente y que se puede auditar de principio a fin. Claro, y para poder construir todas estas secciones, la información no sale de la nada, ¿eh? Se recoge con mucho rigor. Esto no va de opiniones, para nada. Se utilizan técnicas profesionales, entrevistas, observación directa, visitas al domicilio, se revisan documentos, se habla con otros profesionales. Lo más importante de todo es que cada dato deja un rastro. Siempre se tiene que poder responder a 3 preguntas. ¿Qué se sabe exactamente? ¿Cómo se ha sabido? ¿Y de qué fecha es esa información? Bien, hasta ahora hemos hablado de método, de estructura, de la parte más técnica. Pero ahora vamos a entrar en la capa más profunda. Y sinceramente creo que es la más importante de todas, porque el informe social no es solo técnica. Es, por encima de todo, una responsabilidad enorme. Y para manejar esa responsabilidad se necesita una brújula ética muy clara. Y ojo, que esta brújula ética no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana, ni mucho menos. Si echamos un vistazo a esta línea de tiempo, vemos que hay más de un siglo de evolución detrás. Todo empieza por allá por 1917, con las bases que sentó Mary Richmond. Luego, en los años 50, el concepto se fue puliendo, y ya más cerca, en 1993, se formaliza en España como algo exclusivo de la profesión, y así hasta hoy, que sigue adaptándose a las leyes más modernas, como las que refuerzan la autonomía de las personas. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, de verdad. Fijaos dónde se define el informe social.
No está en un simple manual de procedimientos, no. Está definido dentro del Código Deontológico del Trabajo Social. Y este detalle, que puede parecer pequeño, lo cambia absolutamente todo. Nos está diciendo que su verdadera identidad no viene de la técnica, sino de un compromiso ético. Y ese compromiso se traduce en unos deberes que son, irrenunciables. ¿Cuáles son? Pues el secreto profesional, por supuesto, el respeto sagrado a la dignidad de la persona, la obligación de no usar jamás etiquetas que puedan estigmatizar, el principio de usar solo la información que sea estrictamente necesaria, ni más ni menos, y algo que es fundamental, que la persona participe, que esté informada de todo el proceso. Al final, cada uno de estos principios cumple una doble función. Protege a la persona y a la vez hace que el informe sea mucho más sólido y de mayor calidad. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en el día a día, en la práctica? Ya hemos visto el qué es, el cómo se construye y el porqué ético que lo sustenta. Pues ahora vamos a juntar todas esas piezas del puzzle para ver cuál es su impacto real. La verdad es que la mejor forma de imaginarlo es como un puente. Pensemos en eso, un puente. Por un lado está la realidad de una persona, que siempre es compleja. Y por el otro están las instituciones, un juzgado, un hospital, un servicio de ayudas. Bueno, pues el informe social es ese puente que conecta ambas orillas. Y como todo buen puente, se apoya en dos pilares súper sólidos. El rigor técnico, con el que se construye, y la confianza ética, que es lo que garantiza que ese puente es seguro. En el fondo, es el documento que traduce una situación de vida a un lenguaje que los sistemas pueden entender para poder dar una respuesta. Y su impacto en el mundo real, cuando se hace bien, es inmenso. Primero, hace que el razonamiento del profesional sea transparente, que se pueda revisar y auditar. Es, por tanto, una garantía de calidad para toda la ciudadanía. Además, representa toda la profesión del trabajo social frente a otros campos. Y seguramente lo más importante de todo, ayuda a que los derechos no se queden en el papel, a que se hagan efectivos. Ayuda a que las decisiones importantes que afectan a la gente se tomen con justicia y con pruebas. En definitiva, y para que nos entendamos, es una potentísima herramienta para la justicia social. Así que, para terminar, creo que nos queda una reflexión final, una pregunta clave. Ahora que vivimos en un mundo lleno de datos, de formularios digitales, de algoritmos, ¿cómo nos aseguramos de no perder nunca de vista a la persona que hay detrás de todo eso? Bueno, pues el informe social, cuando se entiende y se hace, como hemos visto, es precisamente la respuesta profesional y ética que da el trabajo social a ese gran desafío.